Hoy en la sección Los que hacen empresa, Juan Fernández nos trae una nueva historia, cuyo protagonista es el líder de uno de los más grandes grupos industriales del país. Les hablamos de Henry Eder, cabeza del Grupo Manuelita. Don Henry Eder conserva intactos los pormenores de la historia de su familia. No en vano, fue su bisabuelo, Santiago Eder, quien fundó en 1864 el Ingenio Manuelita. Lo hizo en las tierras que alguna vez pertenecieron al padre del escritor Jorge Isaacs y cuyas haciendas, La Rita, La Primitiva, Oriente y La Manuelita, fueron compradas en un remate por don Santiago y Pío Rengifo. Cuando Jorge Isaacs compró estas fincas, le puso Manuelita. Manuela en nombre en honor a ella. Fue don Santiago quien importó desde Escocia el primer ingenio azucarero movido por presión de vapor de Colombia y que fue transportado en su etapa final hacia Palmira por 1.200 mulas y 600 bueyes. Lo inauguró el 1 de enero de 1901. En esas tierras creció Henry Eder, bisnieto de don Santiago y quien nació en Cali en 1935. Yo viví aquí como hasta los 8 años, es decir, yo me quería aquí. ¿Y cómo era la vida en ese entonces? Un mundo aparte, donde había bosque nativo. Ahora usted mira, todo es caña. Estábamos mucho a caballo ya, pues digamos los niños como con los vaqueros. ¿Y cómo estaba compuesta su familia en ese entonces? Pero era mi papá y mi mamá, obviamente. Yo y mis 2 hermanas teníamos una institutriz, se llamaba Miss Duncan, Patty Duncan. Y ella realmente, pues el mundo nos despertó el interés por las cosas. Nos tocó la guerra mundial aquí, es decir, la institutriz que era inglesa se la pasaba oyendo las noticias y viendo cómo iban las batallas. A los 13 años, Henry Eder fue enviado interno a un colegio en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, el mismo en el que había estudiado su padre. Desde chiquito yo quería ser ingeniero eléctrico y tenía juguetes eléctricos, el famoso tren eléctrico. Y me gradué finalmente de la Universidad de MIT en Ingeniería Eléctrica. Lo hizo en 1957 y se fue a Suiza a trabajar con la compañía de ingeniería Brown Boveri. Al cabo de año y medio regresó a Colombia para trabajar con el gobierno de Alberto Lleras en la misión de estudios del Valle de la Magdalena. Fui al London School of Economics y cuando volví comencé a trabajar en Manuelita. Para entonces su padre, Harold Eder, ostentaba la presidencia de la compañía desde 1930 y había logrado que el ingenio superara los efectos de la crisis económica mundial. Consolidó el negocio, ejecutó una nueva fábrica de azúcar refinada hacia 1952 y aprobó en 1963 la creación del Ingenio del Cauca. Y me dieron un título altisonante, se llamaba asistente del presidente. Pero en verdad era un aprendiz. 1965 parte la historia de esta compañía en dos, de la familia y por supuesto la suya con el secuestro de su padre. Trauma total, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de empresa, a nivel de socios. Como año y medio antes había informaciones de que se han formado unos grupos, pues que era la FARC, que estaban contemplando secuestrar gente. Le dieron un señor del DAS que andaba con él, lo secuestraron y él murió en el secuestro, porque en el momento del secuestro el guardaespaldas trató de defenderlo con un revólver que tenía, hubo un tiroteo y a papá lo hirieron y se desangró. Y esto fue la finca de Quebraseca en Corinto, Cauca. Fue el primer secuestro extorsivo en la historia de Colombia. ¿Por qué no se van de Colombia? ¿Por qué no vamos a ir de Colombia si nosotros somos de aquí, somos colombianos, nos gusta esto, queremos ir trabajando aquí? Henry Eder se convirtió en el líder de la familia y vicepresidente de la compañía. Más tarde, presidente de la junta directiva. Logró integrar el Ingenio del Cauca, que era una empresa separada, a la operación de Manuelita. Sí, las decisiones de Ingenio del Cauca se tomaban en Manuelita. A finales de la década de 1970, el Valle del Cauca vivió uno de los enfrentamientos más intensos en la historia de los negocios en Colombia. Carlos Ardila Lule buscaba adquirir un ingenio que pudiese proveer a su fábrica de gaseosas. Puso sus ojos en Manuelita y de manera sorpresiva logró quedarse con el 49.3% de las acciones, amenazando el control de la familia fundadora. Fue Henry Eder quien salió a salvaguardar el negocio familiar. Algunos miembros de familia vendieron. Hablé con la gente, hagamos un bloque, hagamos un frente a esto porque no nos quiten el control y quedarnos nosotros sin nada. Este fue un sufrimiento muy horrible porque uno no sabía qué iba a pasar. De pronto, él le mandaba a decir a unos accionistas en Europa que yo había vendido mi acción. Entonces me llamaban a las 3 de la mañana diciendo, imposible, yo no he vendido nada, estamos comprometidos a actuar en bloque.
Y cuando Ardila finalmente se convenció que no iba a conseguir el control, aquí hay 2 ingenios, partamos la compañía, usted queda con uno, nosotros nos quedamos con otro. Ardila se quedó con el ingenio del Cauca. Nosotros escogimos Manuelita por razones, digamos, técnicas agrícolas y por razones emocionales, ¿verdad? De alguna manera, esas situaciones sirvieron para unir a la familia. Pues sí, para la que quedó. Los que se fueron, pues se fueron. Henry Eder organizó la nueva empresa, de la que ya era la cabeza, pero con menos accionistas. Muchas gracias. Estableció un pacto de familia que impide la venta de acciones a terceros y ordenó la diversificación de la empresa. Tuvo tiempo para aceptar la designación como alcalde de Cali por el presidente Virgilio Barco en 1986. 154 años después de su fundación, las operaciones de Manuelita se extienden, además de Colombia, a Perú, Chile y Brasil. Genera más de 5.500 empleos directos y sus negocios incluyen producción de azúcar, alcohol carburante, palma de aceite, procesamiento de camarones y mejillones y cultivo de hortalizas y uva de mesa. Manuelita sigue siendo una compañía familiar y de los 4 hijos de don Henry Eder, Santiago, Harold, Enrique y Alejandro, es Harold quien lleva la administración del grupo, pero sigue siendo su padre, el líder y cabeza de la familia.